Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día les voy a hablar de cómo funciona un transitor. En realidad voy a hacer una analogía como hacía normalmente con respecto a las cargas de batería con agua, porque muchos de los suscriptores les ha interesado e incluso me han felicitado por la forma sencilla y muy accesible que tiene esta forma de explicar. En realidad un transitor es una llave como esta. Por eso la analogía. Usted la puede abrir, la puede cerrar. En este caso tiene una entrada, una salida y un comando. En el transitor la entrada es el colector, la salida es el emisor y el comando es la base. ¿De acuerdo? ¿En qué posición está el comando? Va a salir más o menos agua. Quiere decir que un transitor es una llave proporcional de caudal. En este caso de agua, la canilla. Y en el caso del transitor, de corriente. Vamos a hacer una analogía, como les dije, con el agua. Y acá yo preparé un pequeño aparato muestral para que ustedes vean. Bueno, ahora vamos con la analogía. En este caso hay una fuente, que es el depósito de agua, a un nivel más alto, quiere decir que hay un potencial más alto, y un recipiente abajo a un nivel más bajo. Si nosotros abrimos la canilla, que debería ser el transitor en este caso, vamos a obtener una salida de agua proporcional a la forma que abramos la canilla. Acá vamos a hacer una demostración. Ahora el transitor está cerrado, en este momento se está abriendo. Si yo abro poco, la cantidad de agua que sale es poco. Si abro mucho, aumenta. Lo puedo proporcionalmente medir la cantidad que quiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el transitor tiene un contacto o elemento que se llama base. Si la cierro al todo, desaparece. Lo voy a hacer nuevamente. Lo abro un poquito, sale poquita agua. Lo abro más, sale más. Lo abro al 100%, es el máximo de cantidad de agua que sale en función de la altura, es decir, el voltaje en el caso del transitor. Y el drenaje, que es el emisor, es la salida. Si yo de repente en la base, ya se las voy a explicar cuál es, le inyecto corriente o le saco la corriente, se corta. Si se la inyecto, se abre. Si la cantidad de corriente que le inyecto a la base es poquita, exactamente la salida es poquita. Si es mucho, es proporcional, directamente proporcional a la cantidad de energía que yo le aplico en la base. La ventaja que tiene el transitor es que con poca energía comando mucha energía. En realidad dice que el transitor es un amplificador, pero no amplifica nada. Lo que hace el transitor, abre y cierra una fuente de mayor tensión con una pequeña tensión que es, en este caso, la válvula de control. Bueno, esto es la analogía con respecto al agua. Dijimos, una fuente que está más alta, que donde vamos a volcar la energía. Esto sería la fuente. El colector de la llave, o del transitor, es la entrada de la llave. Y el emisor es la salida de la llave. Y el comando, que es este, que ustedes vieron cómo yo lo movía, es la base. Ahora les voy a mostrar las distintas clases de transitor que hay. Los hay de todos tamaños. En este caso, voy a mostrar uno muy pequeño. Este es un BC548. Esto que ustedes están viendo es un transitor. La pinza está agarrada al lado del colector, o sea, la entrada. La salida es el emisor. En este caso es tan pequeño que estoy usando estos elementos. Es este. Y la base, o el control, que es la canilla, es la pata central. Hay distintos modelos de transitor y distintos encapsulados. En este caso es este que ustedes están viendo. Pero los hay metálicos también, como este. El transitor metálico. Pasa lo mismo. Tiene 3 conexiones. Uno el emisor, el colector y la base. Como dije, en el colector entra la corriente. Lo mismo que pasa con una canilla de esta. Acá entra el agua, que sería el colector. Acá está la salida,
que sería el emisor, y este comando es la base. Hay otros encapsulados, como este, que también es un transitor, con otra forma, y depende de la cantidad de potencia que tiene que disipar. Acá se pone un disipador. En el caso de los chiquitos no lleva disipador porque en la misma cabeza disipa, es muy poquita la energía que disipa, porque son transitores para manejar muy poca intensidad. Cuando la medida empieza a aumentar en intensidad, cambia el encapsulado y aparece esta placa que está ahí brillante, que sería el disipador de temperatura, y se le adhiere una placa con un disipador. También hay otra forma, que es esta, y un transitor, pero siempre tiene tres conexiones: entrada, salida y comando, que sería la base. En este caso, esta parte metálica es la que disipa la temperatura. Si ustedes quieren una explicación mayor todavía, aparece un transitor muy poderoso como este, que ustedes están viendo. Es un transitor donde tiene colector, esta semejante conexión, emisor, esta conexión, y el comando, estas dos conexiones son comandos, positivo y negativo. Cuando yo, acá en el emisor y el colector, hay por ejemplo una corriente en este caso, de 500 volts, 20 amperes por ejemplo, o 300 amperes, bastante poderoso. Y yo con una pequeña corriente en la base, comando alta corriente con el transitor. Esa es la única función que tiene, la única y la más importante, es comandar con muy poca corriente, mucha. Es como el caso de la llave que le expliqué. Con un pequeño movimiento, excitación, que le podemos decir, en la base, comandamos alta potencia. En realidad se dice que el transitor es un amplificador, pero en realidad no amplifica nada, porque lo que hace es abre y cierra la señal. Con una pequeña señal abre y cierra la canilla. Dice que amplifica porque usted con muy poca señal acá obtiene alta señal acá, pero en realidad no la genera la intensidad, sino que ya está instalada. El colector está instalado con una gran intensidad y el emisor a masa. Entonces, como en el caso del agua, voy a volver a repetir, pero es muy interesante, la presión que tenemos en el colector es la presión de la tensión, y la masa o la caída es el emisor. Con poquita señal que hay acá, comandamos mucha señal. Ya lo he repetido, pero es para que lo entiendan. Si ustedes ponen poca señal, manejan mucha señal. Por eso se dice que es amplificador. Cuando yo le mostré el agua, que se la voy a volver a mostrar, significa que la modulación que yo haga acá, ¿qué quiere decir modulación? La variación que yo haga en la base se repite exactamente en alta potencia entre el colector y el emisor. Si yo, en el caso de la canilla acá, en esta, abro poco, y ustedes ven, el agua sale poca. Si la abro mucho o medio, sale un poco. Si lo abro al todo, sale mucho. Quiere decir que con un comando pequeño yo puedo administrar, volviendo al transitor de potencia, con un comando muy bajo yo administro mucha energía acá. Entonces se dice que el transitor es un amplificador. Fue un invento muy importante, porque en estado sólido, quiere decir que no hay filamento, no hay lámpara, no hay nada acá, producían este efecto. En realidad, en este transitor, la parte esta es para disipar la temperatura, porque todos los transitores producen temperatura al conducir una corriente. Esa temperatura es la cantidad de vatios que disipa para conducir cierta corriente. Es el semiconductor que hay acá adentro, solamente conduce cuando es excitado en la base. Ahora les voy a hacer un dibujo en la pizarra para que vean cómo es. Bueno, ahora vamos a hacer la simbología que usan los transitores, es la siguiente. Este es un conductor. Así se simboliza el transitor con esta forma. Esto sería el silicio, la entrada de la corriente y la salida. Si acá tenemos una fuente, más B le vamos a poner,
positiva, la corriente viene por este lado, se encuentra con el transitor, pero como no está excitado no pasa nada y tiene que recurrir a masa. Para que la corriente circule, ya dije que es una llave, tiene que haber una excitación en esto. Esto es colector, esta conexión es el emisor y esta es la base. En un transitor como este, que es así, el transitor, acá tiene el disipador, tenemos las tres conexiones. Esta puede ser la base, este el colector y este el emisor. Quiere decir que este contacto es este, en la simbología, este es este y este es este. Este es este transitor, aproximadamente este diseño, con el disipador que ustedes después tienen que poner acá, que tiene aletas para disipar la temperatura que se produce. Cualquier conductor que conduce electricidad produce temperatura. Bueno, volvamos al efecto simbólico que es este. Cómo funciona el transitor. Acá hay una fuente que quiere irse a masa, pero está abierto el circuito. Cuando yo alimento de la misma fuente, acá con una pequeña resistencia, porque no necesito mucha corriente, la base, inmediatamente se cierra este circuito. Se produce, el circuito está así, abierto, es una llave, se cierra. Cuando se cierra, esta corriente se conduce a masa. Si yo lo pongo así, se quema el transitor porque conduce toda la energía de la fuente y se quema. Pero si yo acá pongo un consumidor, que en este caso puede ser un foco, con un filamento, no sé si está bien dibujado el foco, voy a tratar de dibujarlo más bonito, para que veamos bien el foco. Acá la corriente sube, va a un filamento y el foco tiene una cápsula de vidrio. Bueno, la corriente se la voy a marcar con otro color. Acá entra la corriente, va hacia el colector, pasa por el foco y va hacia el colector, pero no enciende hasta que en la base aparezca esta pequeña corriente. Yo acá puedo poner una llave. Cuando yo cierro esta llave, manda corriente a la base, que sería en este caso uno de estos contactos. Yo le mando una tensión a uno de estos contactos, conduce y se cierra el circuito y prende el foco. Hace el mismo efecto que esta llave que yo dibujé acá, con la ventaja que es proporcional. Yo recién le mostré en el agua, de acuerdo a la intensidad que tenga en la base, es la salida que va a tener, mínimo o máximo, o medio. Por eso podemos decir que es un amplificador. Si yo acá pongo corriente alternada, por ejemplo, voy a hacer este dibujo, este es el transitor, lo voy a hacer en verde el transitor este. Base, colector, emisor. Masa, esto es positivo, esto es negativo. Si yo acá inyecto una corriente que una vez positiva y una vez negativa, en este lado me va a representar exactamente lo mismo, es una copia real de la intensidad y de la variación que yo pongo en la base, que aparece en la salida, pero como en la salida tiene otra tensión, tiene por ejemplo 12 volts, la onda es mayor. Esta es positiva y esta es negativa. Cuando yo aplico positivo a la base esta, de acuerdo a la intensidad me va a dar una onda positiva. Cuando yo aplico negativo, este transitor se corta en realidad. Se corta porque no trabaja con negativo este transitor. Se corta, pero me va dando una onda cada vez más grande cada vez que lo enciendo. Esa onda es más grande porque esta también que voy excitando es más grande. Bueno, hay transistores que se llaman NPN
y hay transistores PNP. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a la llave. Esta llave dijimos que la corriente, la corriente de agua entra por arriba y sale por abajo. Pero si yo quiero meter la corriente por abajo y sacarla por arriba, en realidad también funciona la llave. Pero están invertidos las entradas por la salida. Los PNP y los NPN varían de la corriente que entre en la base. Acá la base era positiva. Bueno, yo ya borré porque ya no me cabía más en el pizarrón y quería explicar la diferencia que hay entre un transistor PNP, lo voy a anotar acá, vamos a poner primero el N, PN, y un transistor, que lo voy a poner en verde, PNP. Ya les dije que los transistores, el símbolo es el siguiente. Voy a hacer un transistor NPN. Conector, base y emisor. Y ahora voy a hacer un transistor PNP. Es exactamente lo mismo. Tiene tres conexiones, base, colector y emisor. Pero como la corriente que entra por el colector ya no es la misma, es negativa, como yo le dije que acá ahora entra el agua por abajo en vez de por arriba, el símbolo de esta flecha que está acá, indica que la corriente tiene este sentido. Entonces la flecha se indica así en el símbolo. Acá me está indicando que es un NPN, que la corriente es positiva en el colector y viaja hacia el negativo que es el emisor. En este caso, como es un PNP, que es otro transistor, acá voy a poner PNP, que es este. Y acá voy a poner NPN, que es este. En este caso, el control, que es la base, es negativo. Y el control, que es la base, que es positivo, en el NPN. Bueno, tal vez se ha complicado un poco, pero ahora se los voy a explicar bien. Como la salida ahora es distinta, la flecha va en este extremo. Si ustedes ven alguna simbología, tenemos entrante en el emisor y saliente en el emisor. Quiere decir que esta corriente entra por acá. Este sería el positivo y este es el negativo. Y la base se excita con negativo. Y este se excita con positivo, que es el NPN, entra corriente positivo y va al negativo acá. Bueno, ¿para qué sirven los dos tipos de transistores? Porque se puede configurar en esta forma. Voy a hacer una configuración de dos transistores, PNP y uno NPN. Acá viene la corriente, tenemos la salida acá. Acá yo pongo el colector acá y pongo la otra entrada acá. Acá tengo positivo y acá tengo, cuando pongo positivo acá, tengo una salida por allá. Supongamos que acá hago uno las dos bases, negativa es esta y positivo esta. Cuando inyecto corriente positiva, funciona el de arriba. Cuando inyecto corriente negativa, funciona el de abajo. ¿Qué logro con esto? Que cuando la tensión es alterna, que una vez positiva y una vez negativa, la salida también va a ser alterna. Recién yo mostré que solamente salía medio ciclo, que era el positivo. Si queremos que salga el ciclo completo, tenemos que poner
un PNP y un NPN. Bueno, ¿qué pasa ahora con respecto a los transitores? Voy a borrar un poquito. No lo quiero complicar mucho la explicación, porque lo importante es que aunque sea poco, el concepto lo tengan bien fuerte y después donde lean, donde vean cualquier hoja de datos de un transitor, lo van a entender muy rápidamente. Siempre acuérdense que es una llave. Si la corriente entra de arriba y sale por abajo, es un NPN. Y si está al revés, que entra por abajo y sale por arriba, es un PNP. La base es el control. Bueno, lo he repetido 3 veces, pero es importante para que se les quede bien grabado. Ahora, ¿qué pasa? Cada transitor y cada configuración, como este, o como este, o el chiquitito este, agarro una pinza para que lo puedan ver, son para distintas cantidades de corriente. El más chiquito, por supuesto, va a manejar tensiones y corrientes muy bajas, y a medida que va aumentando la intensidad, vamos a llegar hasta un transitor como este, que hay muy pocos que se ven. Pero bueno, yo he trabajado en electrónica de potencia y tengo estos. Bueno, generalmente los transitores tienen un valor escrito. En este caso, vamos a ir, por ejemplo, al chiquito este, que son los más comunes, por eso se los muestro. Este, lo pongo acá, como le dije, en la pinza para que lo vean, ¿ven? Bueno, este transitor es un BC 548. Este es un transitor NPN. Y viene el complementario, que es el opuesto, pero con la misma característica, que es, lo voy a poner en rojo, el BC 558. Es exactamente igual, pero este transitor es PNP. ¿Para qué? El fabricante produce este con la misma característica y este con la misma característica, pero de polaridad distinta, para poder hacer la combinación que les expliqué recién. Estos datos, ustedes se van a la hoja de datos que van a ver ahora. Bueno, esta es la hoja de datos. En esta hoja figura la potencia de disipación, que es uno de los datos, si es PNP o NPN. Ustedes buscan BC 548, ¿no es cierto? En la hoja de datos va a decirle qué tensión y qué voltaje utiliza el colector, la base, con cuánto lo tiene que excitar y cuál es la potencia que van a manejar. Y así sucesivamente pueden buscar el BC 558, seguramente le va a decir que es inverso, es complementario, y pueden buscar otras características distintas que son las letras que tienen y los códigos que tienen escritos cada uno de los transitores, hasta llegar a un transitor tan grande como este, que también tiene su característica, donde le va a decir la potencia, donde es un transitor como este, donde le va a decir, acá tiene la característica, y le va a decir, usted lo busca en una hoja de datos, pone dataset en internet, y pone dataset BC548 o el que quieran, y les da el dato. Le va a dar un símbolo como este, un símbolo si es un transitor o si es efecto de campo. Hay otra cantidad más de posibilidades, unijuntura, efecto de campo, MOSFET, que son distintas aplicaciones, son transitores o llaves que tienen distintas particularidades de acuerdo a la construcción del sustrato que tiene hecho en el interior. Están los MOSFET, que son transitores que se caracterizan por tener la base muy sensible, que solamente con muy poquito voltaje se excita, porque es función de la potencia que maneja la excitación que lleva la base. Bueno, amigos, no sé si me ha quedado algo. Es importante que se suscriban porque voy a tratar de hacer videos de esta clase, siempre explicativo de la forma más sencilla que podamos, aunque a algunos les parezca un poco bizarra o ridícula, pero yo creo que aceptando las opiniones que me han dado, incluso aplaudiéndome
por este tipo de explicación, aunque sea con agua y como ustedes lo vieron, pero genera un conocimiento muy firme y después si ven un dato más técnico, más tecnológico, se le afirma notablemente. Si alguien quiere más datos, cómo funciona el interior, cuáles son las curvas y todo eso se buscan en la tabla de datos de cada uno de los transitores. Y cómo interpretar las curvas, es una parte un poco más alta. La curva generalmente le dice qué función, en qué zona el transitor se siente más cómodo. Entre tal voltaje, tal tensión, tal frecuencia. Porque también es importante la frecuencia que maneja los sustratos internos. Cuando la frecuencia es muy alta no responden, entonces hay transitores de alta frecuencia, de más baja frecuencia, depende de la utilidad que tenga. Amigos, muchas gracias por escucharme, espero que este video les haya gustado y después vamos a hacer otros de este tipo para que sigamos en la comunidad y en el conocimiento que ya hemos generado. Chao y hasta la próxima.